Acá tenemos la energía potencial. Ay, perdón. ¿Qué es lo que es la energía potencial? La energía potencial en el fondo depende de un sistema de referencia, ¿ya? Y esa energía potencial, cuando nosotros estudiamos la energía cinética, estamos hablando del desplazamiento del cuerpo, ¿ya? El desplazamiento que tiene el cuerpo, pero en base a un desplazamiento, ¿sí? En la dirección de X. En cambio, cuando hablamos de la energía potencial, también hablamos de un desplazamiento que se realiza, pero a nivel vertical, ¿ya? Entonces la energía potencial aquí relaciona la altura con el peso, ¿sí? Aquí dice la energía que posee el sistema en virtud de sus posiciones y condiciones se llama energía potencial. Como la energía se expresa a sí misma en forma de trabajo, la energía potencial implica que debe haber un potencial para realizar el trabajo. Por lo tanto, la energía potencial, ¿qué es lo que es? El peso multiplicado por la altura. Recuerde que el peso es la masa multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura. Y esto depende totalmente de la elección del nivel de referencia específico, ¿ya? Vamos a ver a qué nos referimos con eso. Aquí con un ejemplo va a quedar claro. Dice, suponga que usted está en una habitación que mide 3 metros del piso al cielo, ¿ya? La superficie de una mesa está a 1.10 metros sobre el piso. Sobre la mesa hay un saco de harina de 2.27 kilos. Le preguntan, ¿cuál es la energía potencial gravitatoria del saco con respecto a el piso, la superficie de la mesa o el cielo? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una habitación que mide 3 metros. Vamos a ponerla. Ya. Entonces, el largo de esta habitación es de 3 metros. De arriba hasta abajo, entonces, 3 metros. ¿Qué más dice? Que desde el suelo hay una superficie de una mesa, ¿ya? Desde el suelo, entonces, aquí hay una superficie de una mesa que está aproximadamente a 1,10 m. Y dice que sobre esa mesa hay un saco. Ahí. Entonces la altura que hay desde el suelo a la mesa es de 1,10 m, ¿cierto? Aquí. Eso de ahí sería entonces 1,10 m. 1.10 metros. Ahí. Y dice que de la mesa, que lo que hay es un saco de harina. Aquí el saquito. Ahí está el saco. ¿Ya? Le dice, ¿cuál es la energía potencial gravitatoria del saco con respecto a el piso? Entonces vamos a poner nuestro sistema de referencia, va a estar aquí donde está el inicio del saco, ahí. Vamos a colocar entonces nuestro sistema de referencia justo aquí entre el saco y la mesa, ¿ya? Ahí. Ese va a ser nuestro sistema de referencia. Voy a poner un poco más grueso. Ahí, ¿ya? Entonces desde esta medida, que sería la posición 0, va a estar aquí donde está entre el saco y la mesa, de ahí tengo que medir la altura, ¿ya? Por lo tanto, si le dice con respecto al piso, la altura sería 1,10 m, ¿sí? Desde el piso hasta ese marco de referencia, ¿cuánto hay? 1,10 m. Por lo tanto, ¿cuál sería la energía potencial? Aquí tenemos entonces, recuerde que la fórmula es la masa por G
por la altura. ¿Cuál sería la masa en este caso? Dice que la masa del saco es de 2.27. 2.27 kilos. Multiplicado por G. ¿Cuánto vale G? Usted sabe que G vale 9,8 metros dividido en segundos al cuadrado. Y multiplicado por la altura, que la altura que tenemos hasta ahí sería de un 1.10 metros. Por lo tanto, eso nos daría, voy a calcular, 2.27 por 9.8, eso por 1.10. Entonces aquí tenemos 24,47. ¿Qué cosa? Joule. Recuerde que también se mide en joule. Ya, ahí tenemos una. Después dice el saco con respecto a la superficie de la mesa. El saco con respecto a la superficie de la mesa. ¿Cuánto sería ahí? Si nuestro sistema de referencia parte justo en la mesa, la altura que hay de la mesa al saco es exactamente 0 metros, ¿cierto? Por lo tanto, aquí sería 0 joule. ¿Sí? No hay una energía potencial asociada porque está justo en el sistema de referencia. Y con respecto al cielo, desde el cielo a la mesa, tenemos una distancia de ¿cuánto? Si la pieza medía 3, hay que restarle 1,10 m para saber cuánto sería ese pedacito. Esto acá. Le restamos entonces 1,10 m y nos daría 1,90 m. Gracias. Aquí tenemos entonces 1,90 m. Ya. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que yo ahora estoy midiendo desde el cielo hasta mi sistema de referencia. Por lo tanto, la altura se considera negativa. ¿Ya? Porque voy a medir desde el cielo hasta la mesa. O sea, desde aquí hasta la mesa. Entonces aquí sería menos 1.90. ¿Cuánto me daría eso? Eso me va a dar 2.27 por 9.8 y por menos 1.9. Eso me da menos 42,67. Ahí, ¿ya? Ahí estaría entonces el tema de la energía potencial gravitatoria respecto a ciertas alturas, ¿sí? Así que ojo con eso. Depende de dónde se mide o de dónde yo tenga mi sistema de referencia. Todo parte de ahí. Anote en la partecita de acá. Le voy a poner la fórmula que sería... no, aquí está la fórmula. Acá abajito dice mg por h. Y el ejemplo, para que lo pueda anotar. Sí, 26,7 me dio. A ver, 2.27 por 9.8 por 1.9, como 26, menos 42,26. Ahí, anótalo y me avisa.
¿Copiaron, chicos? Ya, lo espero. ¿Ahora sí? ¿Copió? Ya. Ahora, si nosotros movemos el saco de harina que teníamos arriba de la mesa, lo colocamos en el piso, este de acá, ¿cuánto nos va a dar? Ahora el saco de harina, a ver, déjame ver si es que puedo copiar todo esto de aquí. Me quedó el fondo. Y sí, ya. Entonces dice que ahora movemos el saco de harina al suelo, acá abajo, y trasladamos entonces nuestro sistema de referencia. Ahí, ya. Te está pidiendo entonces cuál es el cambio de la energía potencial con respecto a los tres niveles de referencia de la parte 1. Vamos a calcular entonces cuánto sería la energía potencial de cada uno y después vamos a ver la diferencia. Ya. Ahí entonces, si cambiamos nuestro sistema de referencia, tenemos el saco de harina con respecto al piso. Con respecto al piso, ahora el piso son 0 metros, ¿cierto? Porque cambiamos nuestro sistema de referencia. Entonces este vale 0. Con respecto a la superficie de la mesa, ¿ya? Desde la superficie de la mesa hasta el saco, ¿tenemos cuánto? 1.10, ¿ya? Y como lo estoy midiendo desde arriba hacia abajo, esto queda negativo. 1.10. ¿Cuánto nos daría eso? Menos 24, ¿cierto? ¿Cuánto valía el anterior? 24,47. Menos 24,47. Ahí. Y tenemos ahora desde el cielo con respecto a esta parte serían menos 3 metros. Ahí. Por lo tanto, eso me quedaría 2 por 2.27 por 9.8 por menos 3. Eso nos da
menos 66,74. 66,74. Ya. ¿Se fijan que movimos nuestro sistema de referencia y el ejercicio o los resultados cambiaron? ¿Sí? Entonces, la energía potencial depende de donde yo tenga el sistema de referencia, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso. Anota aquí esta parte. ¿Copiaron, chicos? Ya. Ya, vamos a hacer entonces ejercicios de las tres cosas que vimos la semana pasada. Trabajo, energía cinética y energía potencial. Esta materia es eso nomás, es cortito. Así que con los ejercicios de ahora estamos listos para un taller. Para un mini taller en realidad. Ya, aquí le dice que un cuerpo se desplaza al actuar sobre él, no sé por qué dice en.
un cuerpo se desplaza al actuar sobre él una fuerza de 50 newton. Calcular el trabajo realizado en los siguientes casos. Era de 5 metros, se desplaza 5 metros. Ahí está. De nuevo, un cuerpo se desplaza 5 metros al actuar sobre él una fuerza de 50 newton. Calcular el trabajo realizado en los siguientes casos. Primero, fuerza y desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. Vamos a ver entonces, primer caso. Letra A. Tenemos entonces un cuerpo que se desplaza. ¿Cuánto se desplaza? 5 metros, dice. Ahí. Ya, la fuerza que actúa sobre él entonces es de 50 newton. Voy a ponerle aquí el suelo. Ya. Dice que fuerza y desplazamiento tienen la misma dirección. O sea, la fuerza está apuntando hacia allá. Eso quiere decir, porque tienen la misma dirección y sentido. Y el desplazamiento también está apuntando hacia allá. Entonces aquí tenemos la fuerza igual a 50 newton. Ahí. Y el desplazamiento también apunta en la misma dirección, ¿ya? Hacia allá. Por lo tanto, si tenemos que calcular el trabajo, era igual a ¿qué? A la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo, ¿cierto? El coseno del ángulo. Y eso multiplicado por la distancia, ¿sí? Ya, veamos entonces el primer caso. Tanto la fuerza como el desplazamiento, los dos tienen ángulo. Si yo tengo mi sistema de referencia justo en el centro, el ángulo que tienen es de 0. ¿Ya? Voy a colocar mi sistema de referencia aquí. Ahí entonces tengo el eje ahí. Y al otro lado estaría el eje X, acá. Por lo tanto la fuerza como el desplazamiento tienen el mismo ángulo, ¿cierto? Que sería de 0 grados. Entonces acá va a ser igual a ¿qué? A la fuerza, que vale 50 newton, multiplicado por el coseno de 0 grados. Y eso multiplicado por ¿qué? Por la distancia, que son 5 metros. El coseno de 0 es 1, por lo tanto aquí el trabajo sería 250 joules. Ahí. Ahí tendríamos entonces la primera parte. Vamos a la B. ¿Qué dice la B? La B dice fuerza y desplazamiento tienen la misma dirección, pero están en sentido opuesto. ¿Ya? Están en sentido opuesto. Quiere decir, voy a copiar aquí esto de acá. Ya. Entonces le dice que el desplazamiento es hacia acá, pero el sentido de la fuerza es contrario. ¿Ya? El sentido. ¿Ya? Las direcciones que están en el eje X, pero el sentido, uno va hacia la derecha y otro va hacia la izquierda. ¿Ya? Por lo tanto, el ángulo que forman entre la distancia y el desplazamiento, ¿de cuánto es? Sería exactamente 180 grados con respecto a la referencia. Creo que aquí se me olvidó. Ahí. Entonces el ángulo que forman es de 180 grados. ¿Sí? Por lo tanto, el trabajo realizado en este caso sería el ángulo sería 180. Ahí.
Por lo tanto, el coseno de 180 es menos 1 y aquí nos daría menos 250 joules. Este sería el B por si acaso. Ahí. Vámonos a la C. Se me borró la C. No, pero decía fuerza. Vamos a duplicarla. La C entonces. A, B. Ya, esta sería la C. Fuerza y desplazamiento son perpendiculares. ¿Ya? Eso quiere decir que la fuerza ahora va hacia arriba. Perpendicular significa que tienen un ángulo de 90 grados entre una y otra. ¿Ya? Por si acaso. Ahí. Por lo tanto, ahora el ángulo sería coseno de 90. Y el coseno de 90 es 0, por lo tanto aquí el trabajo es 0 joules. Ahí tendríamos el caso del coseno de 90. Y la última era fuerza y desplazamiento forman un ángulo de 60 grados. Entonces fuerza y desplazamiento forman un ángulo de 60 grados. Ahora la fuerza forma un ángulo aproximadamente de 60 grados. Ahí, ¿ya? Por lo tanto, el ángulo entre los dos ahora es de 60. O sea, aquí sería por el coseno de 60 grados. Y esto me da 125. ¿Ya? Ahí estarían entonces los 4 desplazamientos realizados por las fuerzas que estaban en diferentes direcciones. Aquí estaban las dos en la misma dirección y sentido, tanto el desplazamiento como la fuerza. Acá tenía la misma dirección, que sería el eje X, pero estaban en sentidos opuestos. Por lo tanto, el ángulo que se formaba entre ambos era de 180. Acá era perpendicular y esta de acá era con un ángulo de 60. ¿Ya? Le coloco el ejercicio. Ahí está el primero. Cópialo mientras.
Ahí está la otra. ¿Qué me puso que estaba listo? Ya. Ahí está. Ah, ok. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora sí la cambio. Don David Moyer. Ya. Ahí está la. Sí. ¿Me avisan para cambiar esta? Ahí está la otra.
¿Listo, chicos? ¿Para hacer otro ejercicio? Ya, chicos, vamos a ver otro ejercicio. Dice, una fuerza de 150 newton paralela a un plano inclinado de ángulo 30 grados actúa sobre un cuerpo de masa de 10 kilos. Si el cuerpo asciende 5 metros por el plano inclinado y el coeficiente de roce es de 0,2, calcular el trabajo. ¿Ya? Entonces tenemos un plano inclinado, acá, de aproximadamente unos 30 grados con respecto a la horizontal, acá. Y sobre él entonces hay un cuerpo que asciende. ¿Cuánto asciende? Dice que la distancia es de 5 metros. ¿Ya? Ahí. Entonces esta tiene una masa de 10 kilos y hay una fuerza que actúa paralela al plano inclinado. Esta fuerza está haciendo que ascienda, obviamente. ¿Ya? Está haciendo que ascienda. Ahí está la fuerza. Y esa fuerza es de 150 newton. Ahí. Entonces nos están pidiendo que calculemos el trabajo realizado por las fuerzas que están actuando sobre el plano inclinado. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué fuerzas tenemos acá. Tenemos hacia arriba la fuerza normal, ¿cierto? Y hacia abajo va a estar la fuerza peso. Ahí. Entonces hacia arriba vamos a tener la normal y hacia abajo vamos a tener el peso. Recuerde que como tengo un ángulo, el peso tengo que descomponerlo tanto en X como en Y. ¿Sí? Aquí voy a tener una descomposición del peso que va a ser en X y en Y. Por lo tanto, este ángulo de 30 que está en esta parte se replica adentro de donde está el peso. ¿Ya? O sea, eso quiere decir que el ángulo está topando al eje Y, por lo tanto el eje Y sería W por el coseno del ángulo. ¿Sí? El ángulo en este caso es de 30 grados. Y en el eje X, eso es en el eje Y, en el eje X el peso va hacia, en ese sentido, ¿cierto? Para allá. Va en sentido, por lo tanto, en el eje X el peso sería con el seno. ¿Sí? Y sería W, pero por el seno de 30 grados. Ahí. Porque el seno sería el opuesto, recuerde que el ángulo está acá adentro. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza tengo actuando en el eje que está justo aquí en el plano inclinado? Tengo la fuerza de roce también, ¿cierto? La fuerza de roce que siempre se opone al movimiento. Acá. La fuerza de roce. Ahí. ¿Ya? Ahí entonces están todas las fuerzas que actúan acá sobre este cuerpo. Veamos entonces.
tengo la sumatoria de las fuerzas en I, que tienen que ser iguales a 0, ¿cierto? Para que estén en equilibrio. Por lo tanto, en este caso tenemos en I, tenemos hacia arriba la fuerza normal y hacia abajo tenemos la fuerza peso que se le opone, W por el coseno de 30 grados. Eso es igual a 0. Por lo tanto, la normal es igual a ¿qué? A W por el coseno de 30 grados. Ahí. W, ¿qué sería? La masa multiplicada por la gravedad, o sea, los 10 kilos multiplicado por el 9,8 metros dividido en segundo al cuadrado. ¿Y eso multiplicado por qué? Por el coseno de 30. Ahí. ¿Cuánto nos daría eso? Eso nos va a dar 10 por 9,8 por el coseno de 30. Esto es igual a 84,87. 84,87. Ahí tenemos entonces Newton. La fuerza normal acabamos de sacarla. Si tenemos la fuerza podemos sacar el trabajo, porque nos están preguntando, nos están diciendo calcular trabajo, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso, el trabajo va a ser igual a ¿qué? A la fuerza normal, ¿cierto? Multiplicado por el coseno del ángulo, que lo vamos a definir enseguida, según a nuestro sistema de referencia. Coseno del ángulo, vamos a colocarle, multiplicado por la distancia, ¿ya? Nuestro sistema de referencia va a estar justo en el centro de nuestro bloque, ¿ya? O sea, vamos a tener aquí hacia arriba vamos a tener aquí el eje Y, ¿cierto? Y hacia el otro lado vamos a tener el eje X, aquí. Ahí, ¿ya? Entonces tenemos el eje Y y el eje X. La distancia que se recorrió parte obviamente desde acá hasta donde va a llegar el bloque, que son 5 metros. Entonces, si nosotros tomamos la referencia con respecto a esto, el ángulo que se forma con la normal, ¿de cuánto es? Es de 90 grados, ¿cierto? El ángulo que se forma con respecto a la normal. Entonces, aquí tendríamos la fuerza normal, que son los 84,87 newton, multiplicado por el coseno de 90, y eso multiplicado por la distancia, que son los 5 metros. Y eso de aquí es igual a 0, porque el coseno de 90 es 0. Ahí tenemos entonces la fuerza normal, ¿ya? Recuerde que estamos calculando el trabajo realizado entonces por las fuerzas que están actuando en ese bloque. ¿Qué otra fuerza tenemos? Hacia abajo tenemos W por el coseno de 30, que era el peso, ¿cierto? Entonces tenemos W por el coseno de 30, que eso sería W en X, o el peso que se está haciendo en X, fuerza W en X, igual a F por el coseno de 30. Entonces, eso de ahí nos daría exactamente lo mismo que esta partecita de acá. W vale 10 por 9,8 por el coseno de 30. Nos va a dar eso, ¿ya? Ahora vamos a calcular el trabajo que se está realizando en el peso. Trabajo realizado en la fuerza del peso en X. Ya, si nuestro sistema de referencia está aquí, ¿cuánto valdría entonces el ángulo hasta acá? Serían 270, ¿cierto? Hasta esa parte serían 270 grados. Si contamos desde acá, damos la vuelta completa, ¿cierto? Hasta ese W coseno de 30, y esto de aquí vale coseno de 270 grados, ¿sí? El coseno de 270, ¿cuánto sería? Es 0 también, ¿sí? Por lo tanto, también es 0. Esta fuerza de acá, ¿ya? Tenemos dos fuerzas listas.
vamos a ver, nos queda esta, nos queda la fuerza de roce y nos queda W por el seno de 30. Veamos entonces. Vamos a irnos a la fuerza peso que está, esta era en Y, perdón, no es en X. Voy a volver acá. Esta fuerza está en Y porque en Y yo tengo el coseno, no en X. En Y. Ahora me voy a la fuerza en X. Lo voy a borrar. Eso lo voy a borrar. Porque la fuerza en X dice que es con seno, no con coseno. Entonces aquí lo cambio simplemente por el seno. Acá también lo cambio por el seno. Ahí. Y después tenemos acá 10 por 9.8. 10 por 9.8 por el seno de 30. Eso nos da 49 newton. Acá. 49 newton. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver el trabajo realizado por la fuerza en X. Esta de acá era la fuerza en Y, porque lo corregí. Veamos, si yo tomo la referencia desde aquí, la fuerza que está actuando aquí, en X, se replica aquí arribita, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo es de 180 grados, ¿sí? Entonces aquí sería el coseno de 180 grados. El coseno de 180 es menos 1. Vamos a calcular cuánto nos da eso. 84.7 entonces. 84.87, perdón, por el coseno de 180. Y esto multiplicado por 5 nos da menos 424.35. Menos 424.35. ¿Qué cosa? Yo. Ahí tenemos entonces la fuerza peso actuando en X. ¿Nos falta qué cosa? La fuerza que está aquí y la fuerza de roce. Hacia arriba entonces tenemos la fuerza. Vamos a sacar el trabajo de la fuerza. ¿La fuerza cuánto vale ahí? 150. 150 newton. Multiplicado por el coseno, como partimos aquí, el coseno de 0. Y eso multiplicado por 5. Coseno de 0 es 1, así que sería simplemente 150 por 5. Esto nos da 750 joules. Ahí. ¿Ya? Y la única que nos falta entonces es la fuerza de roce. ¿Cómo obtenemos la fuerza de roce? La fuerza de roce, ¿qué es lo que era? El coeficiente de roce por la normal, ¿cierto? La fuerza de roce entonces es igual al coeficiente de roce por la normal. ¿Cuánto vale el coeficiente de roce? Dice que vale 0,2 multiplicado por la normal. ¿Cuánto valía la normal? La normal valía 84,87. 84,87 newton. Ahí. ¿Cuánto nos da eso entonces? 0,2 por 84,87. Eso nos da 16,97. 16,97. Ahí tenemos entonces la fuerza de roce. Y nos falta simplemente el trabajo realizado por la fuerza de roce. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza de roce. La fuerza de roce está, si tomamos el 0 acá, fuerza de roce estaría ¿a cuántos grados? A 180. Entonces, aquí serían la fuerza de roce que nos dio 16,97 newton multiplicado por el coseno de 180 y por la distancia que tengo hasta ahí, que son los 5 metros. Eso me daría, por el coseno de 180 por 5. Eso me da menos 84,87. Menos 84,87 joules. ¿Ya? Ahí estaría. Por lo tanto, el trabajo total, vamos a calcularlo.
El trabajo total, recuerde que la van a dar la sumatoria de todas las fuerzas que obtuvimos acá, ¿cierto? ¿Que sería qué cosa? La fuerza normal más la fuerza de peso que obtuvimos en Y, más la fuerza peso que obtuvimos en X, más la fuerza de roce, más, ¿qué cosa? La fuerza, ¿ya? Ahí. Obviamente el trabajo de la fuerza de roce, trabajo de la fuerza normal, trabajo de la fuerza del peso en Y, trabajo de la fuerza del peso en X, trabajo de la fuerza de roce y trabajo de la fuerza que está siendo aplicada. Ahí tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estaría la 5. ¿Cuánto nos da entonces? Trabajo de la fuerza normal era 0, si no me equivoco. Era 0. Trabajo de la fuerza en Y también era 0. Entonces trabajo de la fuerza normal, aquí era 0. 0 joule. Acá la en Y también era 0. Después tenemos trabajo de la fuerza en X. En X valía menos 424,35. Ahí. Después tenemos la fuerza de roce, que serían los menos 0,84. Esto de acá. Y finalmente tenemos el trabajo de la fuerza, que eran 750 joules. 750. Por lo tanto, eso nos daría exactamente 420,15. Ya. Ahí estaría entonces el trabajo que hizo este bloque. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hice? Descompuse cada una de las fuerzas. La normal, el peso en X, perdón, el peso en Y, el peso en X, la fuerza de roce y la fuerza que estaba actuando. Hay que ver todas las fuerzas que están interactuando acá en el bloque. Recuerde que ahora nos dieron una distancia, por lo tanto el trabajo se calcula con la distancia. En nuestro sistema de referencia lo vamos a colocar justo en el medio del bloque. Por lo tanto aquí comenzamos con el ángulo 0, 90, 180, 270. ¿Ya? Ahí le dejo para que copie. ¿En dónde? ¿En WX? Acá. Ya, lo que pasa es que la fuerza de WX es la que obtuvimos. Esta es la fuerza, pero recuerde que el trabajo es la fuerza por el coseno del ángulo por la distancia. ¿Sí? Por eso reemplazamos los datos que nos habían dado. Ah, usted dice poner el 49 acá. A eso se refería, ¿cierto? Don Cristian. ¿Sí? Ya. A ver, déjeme ver. 49 por el coseno de 180 por 5. Menos 245. Ahí cambia. Gracias por estar atento. 245. Tiene toda la razón. Porque la fuerza que nos dio aquí fueron los 49. Así que hay que cambiar acá. Aquí. 249. 4.87. En todo caso, el otro lo había calculado con el valor cercano. Ya, ahí sí. Ahora sí. Vuelvo acá. Ahí sí. No había, perdón, no había leído su mensaje, don Daniel.
Gracias. ¿Ya? ¿El resto copió esta parte? ¿Ya? La fuerza de Rosa está normal, o sea, está bien porque considera la normal. Y la normal es el WNI. Y el WNI había dado los 84,87. ¿Ya? Esta es la última parte. Esto de acá lo saco porque ya lo tenía anotado. Ahí.
Son 2 centésimas. Aquí le quedaría 15 en ese caso. Es que yo le puse al 16,97, le puse todos los decimales por eso. Pero no, no influye. ¿Copiaron, chicos? Ya. Y aquí tenemos uno de energía cinética. Dice, una moto de 62 kilos viaja a una velocidad de 35 metros por segundo, determina la energía cinética de dicha moto. ¿Ya? Recuerde que cuando le pregunto directamente la energía cinética, es llegar y reemplazar en la fórmula. ¿Sí? K era igual a ¿qué? Era igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? La masa se la di en kilos, así que no tiene nada que transformar, sino que simplemente colocar la fórmula y la velocidad está en metros por segundo. Y eso al cuadrado. Ahí. No sé cuánto nos daría eso. Tenemos 35 al cuadrado y eso multiplicado por 62. Por lo tanto nos da 75.950 joules. 75.950 joules. Ahí. Cópiala.
¿Listo? El resto. Ya. Veamos el otro. Dice aquí, encontrar el trabajo que debe realizar un cuerpo de 10 kilos para que aumente su velocidad de 4 metros por segundo a 20 metros por segundo. ¿Ya? Recuerde que cuando hablábamos del trabajo, estaba el teorema del trabajo de la energía cinética. ¿Sí? Sería esto de acá. No, más arriba. Este. Ahí. Nosotros tenemos la masa que está, vale 10 kilos. Y acá. ¿Qué más tenemos? Tenemos la velocidad inicial, ¿cierto? Que serían, eh, acá la vamos a colocar, los 4 metros por segundo. Y eso tiene que estar al cuadrado. Y tenemos la velocidad final entonces acá. Son 20 metros por segundo. Y eso tiene que estar al cuadrado. ¿Ya? Ahí. Y vamos a ver cuánto nos da la calculadora. ¿Ya? Tenemos 0.5 por 10 multiplicado por 20 al cuadrado menos 0.5 por 10 por 4 al cuadrado. Eso de ahí nos da 1920. ¿Ya? Nos falta la distancia porque no sabemos la distancia que recorrió. ¿Ya? ¿Cómo podemos sacar la distancia? ¿Se puede obtener la distancia? Este es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado porque la velocidad aumenta, partió en una velocidad y aumentó. Chicos, ¿se puede obtener la distancia? ¿Quién me habló? ¿Quién dijo algo? Ya, sí, sí se puede obtener, pero ¿cómo? La distancia, a ver, voy a ponerle la fórmula. X es igual a ¿qué? A B, velocidad inicial multiplicado por el tiempo, más un medio de la aceleración por T, le tengo T,
t al cuadrado. Esa es una fórmula. Ahí. ¿De esa fórmula nos serviría? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Según los datos que tenemos. Nos faltaría el tiempo para empezar. No sabemos cuánto tiempo se demoró en aumentar esa velocidad, ¿cierto? Justamente no tenemos el tiempo. La aceleración tampoco la podemos sacar porque no tenemos el tiempo. ¿Sí? Con los datos que tenemos acá, no tenemos cómo sacar la distancia, porque a lo más tenemos la velocidad inicial. Podríamos haber obtenido la aceleración si nos daban el tiempo, ¿cierto? Pero no nos han dado el tiempo. Así que lo vamos a pedir. Dice, encontrar el trabajo que se debe realizar en un cuerpo de 10 kilogramos para aumentar su velocidad de 4 metros por segundo a 20 en un tiempo de 5 segundos. Ahora sí, ¿cierto? Vamos a reemplazar acá entonces en la fórmula. Ya que sabemos que recorrió ese tiempo, podemos sacar perfectamente la aceleración. ¿La aceleración era qué cosa? La fórmula de aceleración era velocidad final, ¿cierto? Aceleración entonces era igual a ¿qué? A velocidad final menos la velocidad inicial y eso dividido en el tiempo. Esto dividido en el tiempo que ya sabemos que son 5 segundos, ¿cierto? Aquí. Entonces la aceleración en este caso sería velocidad final 20 metros dividido en segundo, velocidad inicial 4 metros dividido en segundo y sabemos que el tiempo es de 5 segundos. Ahí, ¿ya? Por lo tanto, la aceleración nos daría 20 menos 4 dividido en 5, eso nos da 3,2 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, como ya tenemos eso de ahí, podemos sacar entonces la distancia. Acá. Vamos a reemplazar acá. Velocidad inicial entonces, 4 metros por segundo, por el tiempo que son 5 segundos, más un medio de ¿qué? De la aceleración, que ya sabemos que vale 3,2 metros dividido en segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que sería los 5 segundos al cuadrado. ¿Cuánto nos da esa distancia entonces? Vamos a calcularla. Nos daría 4 por 5, que son 20, más los 0,5 multiplicado por 3,2 y por el 5 al cuadrado. Eso nos da 60. Entonces la distancia que se recorrieron son 60 metros. Igual a 60 metros. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque para poder calcular la fuerza nos falta la distancia que recorrió, ¿cierto? Ese cuerpo. Entonces, ahora que tenemos la distancia, este X, sabemos que es 60 metros. Por lo tanto, ahora sí podemos despejar el F. F entonces nos va a quedar igual a ¿qué? A los 1920 joules dividido en los 60 metros. Por lo tanto, la fuerza que se necesita sería 1920 dividido en 60 es de 32 newton.
Ahí estaría el ejercicio. ¿Ya? Este ejercicio se realizó utilizando el teorema del trabajo, porque nos están preguntando el trabajo realizado por un cuerpo que aumenta su velocidad, o sea, tiene un cambio de energía cinética, ¿ya? Porque existe un desplazamiento. Ahí está. Cópielo. ¿Copiaron? ¿Copiaron, chicos?
¿Chicos, copiaron? ¿Ya? ¿El resto copió? Ya. Y tenemos acá el último ejercicio. Dice, un bloque de 2 kilos reposa sobre una mesa a 80 centímetros del piso. Calcular la energía potencial del bloque en relación a la mesa, el asiento de una silla que está a 40 centímetros del piso, el techo que está a 3 metros del piso. ¿Ya? Este es parecido al que hicimos de antes. Voy a copiar el dibujito. Ya, entonces tenemos un bloque de 2 kilos, esto de aquí, reposa sobre una mesa. Ahí. ¿Qué más le dice? Le dice que la mesa es de 80 centímetros. 80 centímetros del piso, entonces. El asiento de una silla. Hay una silla igual acá. Voy a poner una sillita. Ya se me pegó, no se me había pegado en todo el rato. Lo había mandado también. Ah, no, acá está. Ya vamos a poner que esa es la silla. Ahí está la silla entonces. Y esa silla está, dice que a 40 centímetros del piso. Ahí. Entonces aquí le vamos a poner centímetros del piso. Ahí tengo la sillita. Y el techo está a 3 metros. A 3 metros. Ya. Por lo tanto, dice que tenemos que calcular la energía potencial del bloque en relación a la mesa. ¿Ya? A 80 centímetros del piso. ¿Ya? Calcula la energía potencial en relación con la mesa, el asiento. Entonces vamos a poner nuestro sistema de referencia acá. Ahí. Ya. Voy a ponerlo un poquito más ancho. ¿Cuál sería entonces la energía potencial con respecto a la mesa? Recuerde que energía potencial entonces U es igual a ¿qué? Mg por multiplicado por la altura. ¿Sí? Si lo tomamos con respecto a la mesa, la masa es de 2 kilos multiplicado por G, que sería los 9,8 metros dividido en segundos al cuadrado. Y eso por la altura. Si tomamos nuestro sistema de referencia con respecto a la mesa, está justo a 0. Así que hay 0 joules de energía potencial. Y esta sería la A. Veamos la B. La B. Dice el asiento de una silla que está a 40 centímetros del piso. ¿Sí? Entonces tenemos acá la referencia y esta está a 40 centímetros del piso. Por lo tanto, si está a 40 centímetros del piso, está a 40 centímetros de la mesa también. ¿Sí? Porque la mesa mide 80. Entonces aquí la distancia va a ser, vamos a pasar los centímetros a metros. Los 40 los dividimos por 100 y nos da 0,4 metros. Ahí. Entonces sería 2 por 9,8 por 0,4. Y eso nos da 7,84 yo. 7,84. Ahí. Y la letra C
dice que está a 3 metros del techo. Entonces, la mesa, con respecto a, ¿cuántos metros serían? 2 metros 2, ¿cierto? Que 2 metros 2 más 80 nos van a dar los 3 metros. Entonces aquí habría que reemplazarlo por 2,2. Ahí. Pero como va desde el techo hacia la mesa, esto es negativo. Entonces que serían 2 por 9,8 por menos 2,2. Eso nos da entonces menos 43,12. Menos 43,12. Ahí. Entonces está la energía potencial con respecto a la mesa. Ahí está.